el auditorio es tuyo. No, vale, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de poder hablar con ustedes en la tarde, ahorita de Colombia, ahorita es la noche aquí en Suiza. Y bueno, la verdad lo que quiero hacer con ustedes hoy es, voy a empezar con un par de diapositivas, espero que sea la mitad del tiempo, y después me gustaría tener una conversación más con ustedes, que me puedan hacer todas las preguntas que quieran sobre el rol del ingeniero industrial en la industria de consumo masivo. Yo al principio quiero darles un poco de background en dónde juega la industria de consumo masivo, cuáles son los retos, qué son las cosas que son importantes para un ingeniero industrial. Y después de eso, bueno, podemos comenzar con el resto de las preguntas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que déjame compartir mi pantalla. Espero que la puedan ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya podemos ver, sí. Perfecto. Entonces, bueno, primero que todo quiero presentarme un poquito. Ahorita soy Cindy Joana Rodríguez, ahorita soy la Global Brand Director de Disruptive Innovation para el negocio de Oral Care en Procter Gamble. Estoy localizada en Suiza y bueno, básicamente hay tres cosas que ustedes necesitan saber de mí. La primera es, tengo 100% hardware colombiano, pero he tenido updates de software en todo el mundo. Estudié en mi universidad en la Nacional, en la Nacional hice ingeniería industrial y después me fui para Alemania a terminar el pregrado en donde hice una especialización en diseño de producto. He estado trabajando en Panamá, trabajé también en Austria, en Suiza, en Singapur, en India, en Medio Oriente, en África y ahorita estoy trabajando con Estados Unidos. Entonces, realmente, aunque gran parte de mi educación estuvo en Colombia, realmente he estado viajando por el mundo en los últimos 15 años de mi vida. Ahora, la segunda cosa es, yo soy una estudiante de por vida, creo que nunca dejaré de serlo, porque básicamente esa es la que creo es la gran ventaja competitiva que cualquier persona puede tener en el mundo actual, en donde hay cambios muy rápidos y donde hay muchísimas tecnologías y hay muchísimas situaciones de negocio que están haciendo que haya nuevos retos. Entonces, aunque yo empecé, por ejemplo, con ingeniería industrial, también tengo un MBA de la Universidad de HEC Lausanne, que está enfocado en ciencias de la salud. También estudié un certificado de estudios avanzados en ciencias de la salud también aquí en Suiza. Estaba estudiando innovación disruptiva y hablo 4 idiomas, hablo inglés, francés, alemán y español ahorita. Y bueno, y ahorita últimamente estoy muy dedicada a aprender sobre prompting engineering, que es una de las nuevas grandes tendencias que vamos a hablar ahorita un poco sobre inteligencia artificial. Entonces, como ustedes se dan cuenta, desde que probablemente estaba como ustedes terminando el pregrado de ingeniería industrial, hasta ahorita esta es una foto de diciembre en donde me gradué finalmente del MBA. Siempre he estado estudiando y creo que es algo muy importante, o sea, la universidad no se acaba con el pregrado. Y finalmente, soy una creadora de sonrisas. Soy una creadora de sonrisas porque llevo 12 años trabajando en el segmento de cuidado bucal. He estado trabajando desde Latinoamérica, pasé por India, Medio Oriente y África, ahorita Estados Unidos y en Europa. Y básicamente lidero este team en lo que básicamente queremos hacer es queremos que más personas puedan tener una mejor salud bucal y los hábitos que necesiten para tener esa buena salud bucal sean cada vez más sencillos de adquirir. Entonces, ustedes se dan cuenta ahí, por ejemplo, gran parte del trabajo que hacemos es tratar de entender mejor los hábitos que tiene el consumidor hoy, cuáles son los grandes retos que tienen en su día a día y tratar de ayudarlos a simplificar. Pero claro, todo esto no sería posible con el trabajo de una sola persona, pero es el trabajo de todo un equipo bastante grande que tenemos alrededor del mundo. Porque básicamente nosotros ahorita, Procter Gamble toca o lleva productos para cuidado bucal a casi 2 billones de consumidores en el mundo.
Y esto es un preámbulo para básicamente hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué tienen en común estos tres productos? Una leche, una crema de dientes y una aspirina. Y la respuesta es que todos estos productos son productos de consumo masivo. Y como se darán cuenta, todos esos productos tienen 4 grandes retos. O sea, el primero es que la vida útil de todos esos productos es bastante corta. Máximo tiene 2 años, 2, 3 años de vida útil y tiene unos ciclos de producción bastante rápidos. Lo que hace que realmente todo el proceso de abastecimiento sea muy retador, porque desde el momento que se produce hasta el momento en el que el consumidor lo utiliza, solamente pueden pasar básicamente 2 años. Y ese es un gran reto, porque hay cadenas de suministro, por ejemplo, en donde si la planta está situada, por decirlo, por poner un ejemplo muy sencillo de Colombia, la planta está situada en Cali, pero tiene que llegar, por ejemplo, hasta La Guajira. Entonces, ustedes se pueden imaginar que hay una cadena de varios intermediarios, porque no necesariamente Procter Gamble o las empresas de consumo masivo venden directamente a los consumidores, pero hay varios niveles de intermediarios, como hay, por ejemplo, distribuidores, después hay supermercados, después incluso hay tiendas más pequeñas, las tiendas de barrio, y toda esta cadena de suministro puede durar meses. Entonces, este es uno de los grandes retos, es cómo hacer que la cadena de suministro sea muy eficiente en estos ciclos rápidos de producción. La segunda es que, claro, como se necesita tener una gran escala para manejar esta cadena de abastecimiento, hay una competencia muy, muy, muy intensa y la industria se ha consolidado en grandes competidores. Entonces, lo que ustedes ven, por ejemplo, es que tienen, por ejemplo, Procter Gamble, tienen Unilever, tienen Kimberly-Clark, y todos ellos realmente todos estamos buscando en tratar de tener la mayor escala posible, porque esto realmente es lo que permite ser más competitivos y tener mejores precios y mejores ofertas en el mercado. Finalmente, ustedes lo saben mejor que yo, todos los días hay nuevas preferencias de consumidor, hay cambios muy rápidos, todos los días hay una nueva tendencia, hay nuevas necesidades y justamente está en nuestro departamento de aprendizaje del consumidor, por decirlo así, está la magia de poder entender esas tendencias incluso antes de que pasen. Entonces, hay mucho trabajo de prospectivo para tratar de entender cuáles son esos trabajos o esas tendencias que van a llegar a la vida del consumidor. Y finalmente, porque esta es una industria que está tocando a muchísimas personas en el mundo, o sea, está en el caso específico de Procter Gamble, estamos tocando la vida de 2 billones de personas, las regulaciones son muy estrictas y son muy estrictas alrededor del mundo. Y Colombia tiene una de las regulaciones probablemente más estrictas del mundo. INVIMA es una entidad que es bastante fuerte y siempre ves todo el trabajo que hay que hacer para llevar un producto desde la concepción hasta la casa de cualquiera de ustedes. Entonces, estos son los 4 grandes retos que tiene la industria. Y justamente en estos 4 grandes retos es que el ingeniero industrial brilla. Y brilla porque básicamente nosotros no solamente entendemos de la manufactura y de la logística, pero nosotros también entendemos muchísimo de finanzas y entendemos cuáles son las implicaciones de la cadena de abastecimiento y de logística y de manufactura en la estructura del negocio. Y también, a medida que se ha comenzado a tener mucha más información, mucha más data, entonces hay áreas como por ejemplo marketing y diseño de producto en donde cada vez más se utiliza un pedazo muy analítico y se conjuga, claro, con un poco de arte en cómo entender el consumidor, cómo venir con una idea creativa, cómo de alguna forma juntar esa necesidad con un nuevo beneficio que el producto pueda entregar y cómo generar una mejor comunicación. Entonces, la realidad es que en la nueva
esfera, en el nuevo entorno de negocios, en donde hay mucho más acceso a data, el ingeniero industrial tiene muchísimas herramientas que lo hacen muy competitivo frente a cualquier otra profesión. Básicamente por eso, por ese manejo que tiene tanto de los sistemas como de la data. Ahora, ¿qué es lo que me encanta y qué es lo que me ha ayudado muchísimo en mi carrera a lo largo de estos 12 años? Es esta idea de, como ingeniera industrial, soy una generalista, en el sentido que la carrera que seguí tiene muchísimos diferentes elementos, o sea, desde dibujo técnico, pasando por finanzas, pasando por manufactura. Entonces, realmente tener toda esa visión, de pronto desde un punto de vista mucho más elevado, pero tener toda esa visión sobre cómo funciona una empresa, tanto de la parte gerencial como de la parte más operacional, realmente es una ventaja competitiva cuando comienzas a trabajar en un equipo en la industria. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay muchos especialistas que, claro, pueden optimizar una parte muy pequeña de la estrategia de negocio o de la operación del negocio, pero falta esa conexión a todos los otros elementos que tiene el sistema. Entonces, en ese sentido, hay algo que creo que es muy importante y es, uno tiene de pronto esa oportunidad de decidir si quieres ser un especialista o quieres ser un generalista. En el caso de negocios, es muy importante ser un generalista porque es lo que realmente le permite a uno tener una capacidad de influenciar mucho más el entorno de negocio en el que está. Ahora, yo les dije que soy una estudiante de por vida y les quiero dar solamente un poquito mostrarles un poquito cuántas son todas las cosas que un ingeniero industrial puede aprender a lo largo de toda una carrera. Por ejemplo, yo estudié, primero estuve trabajando en logística en Alemania, en MAN, cuando estaba estudiando en la Universidad Técnica de Múnich y estaba terminando mi pregrado. Y ahí aprendí de logística. Y aprendí de logística probablemente en uno de los ambientes más difíciles del mundo porque teníamos que traer piezas para un camión de todo el mundo. Habían pedazos que venían desde Japón, venían desde la República Checa, venían desde cada lugar de Europa y se hacía el ensamblaje, perdón, se me está olvidando el español, el ensamblaje en Alemania. Entonces eran casi 2.000 diferentes piezas que llegaban justo en el momento correcto para ser ensambladas en un camión. Entonces, bueno, aquí muy metida en negocios, en logística. Pero después, cuando estaba trabajando en Audi trabajé un tiempo haciendo diseño de producto y trabajaba en el R8, en el Audi R8. Y lo que hacíamos era, tratábamos de entender qué era lo que el consumidor en ese momento, cuál era la experiencia de manejo que queríamos darle al consumidor y cómo iba a ser diferente desde un A1 hasta un R8 y cómo íbamos a ayudar a guiar al consumidor desde este producto que era muy básico, que es un Audi A1, hasta el R8. Y una de las cosas más impresionantes que tiene esta experiencia de manejo es, por ejemplo, el volante. Entonces, el volante de un A1 va evolucionando hasta que llega a ser el volante de una 8 y también tiene un posicionamiento de marca muy diferente en toda la confederación alemana. Cindy, ¿nos escuchas? Cindy.
Cindy, ¿nos escuchas? Que ella sí está escuchando. Se le fue la presentación. ¿A ustedes también? Ella dice que sí nos está escuchando. Ok, pero se le fue la presentación, ¿sí? Buenas tardes, Cindy. Si podrías actualizar Teams, tal vez se te bloqueó el computador o el internet. Ahí te vemos conectada, pero no estás compartiendo presentación. Ya se está volviendo a conectar. Ahora sí, Cindy, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. ¿Ustedes me pueden escuchar bien? Sí, ahora sí te escuchamos. Ah, vale, genial. Pero no sé qué pasó con esto. Déjame entonces si les vuelvo a compartir esta pantalla. Vale, y estábamos en el marketing digital. Y bueno, y realmente en cada una de estas etapas, como se pueden dar cuenta, hay una habilidad completamente diferente que al final termina complementando una visión muy holística del negocio. Y ustedes se pueden imaginar que como ingenieros industriales, pueden terminar aprendiendo de psicología y de comunicación intercultural. Yo lo tuve que hacer cuando estaba manejando el negocio de India, Medio Oriente y África y tenía que entender cuáles eran las tendencias, cómo se comportaba el consumidor en India, cuáles eran los problemas que tenía, cómo podíamos ayudarlos con nuestros productos, cuáles eran los beneficios que realmente necesitaban. Y han habido varias diferentes olas de nuevos retos que la humanidad está afrontando, por ejemplo, como el de sostenibilidad, que también nos ha llevado otra vez a la universidad a aprender sobre, por ejemplo, cómo medir el impacto, el impacto que tienen nuestros productos en la capa de ozono, en general, en todos los las variables de sostenibilidad del planeta. Y ahorita, últimamente, hay cosas tan extremas, por ejemplo, como las ciencias de la salud, y esto viene por un tema de cómo también la industria está evolucionando, la industria de consumo masivo está cada vez tratando de profundizar mucho más en los beneficios que podemos entregar a nuestros consumidores. Y en esa medida, cada vez más se comienza a integrar la salud bucal con la salud de todo el cuerpo y es donde comienza a ser también mucho más interesante el tipo de beneficios que podemos entregar. Entonces, como se dan cuenta, todo el tiempo hay un nuevo tema que hay que irse actualizando y que hay que ir profundizando, bien sea por la industria, bien sea porque hay nuevas tecnologías que están llegando, bien sea porque también la industria específicamente está en un tipo de evolución diferente. Entonces, todos estos son diferentes elementos que el ingeniero industrial realmente puede llegar y puede integrar. Y es donde viene la gran riqueza que nosotros podemos traer a la mesa, porque al final
tenemos tanto un background técnico, pero también tenemos un background comercial. Entonces, al final, la gran oportunidad que tiene el ingeniero es cómo manejar los equipos multidisciplinarios y multiculturales. Y bueno, finalmente yo creo que esta es una de las grandes oportunidades que nosotros tenemos en una empresa, porque cada uno de las personas que están trabajando en un área específica está viendo o está sintiendo un pedazo del elefante. Entonces, como se dan cuenta en el gráfico aquí, ves que cada uno tiene una perspectiva diferente, cada uno está optimizando el resultado desde un punto de vista diferente, pero no necesariamente se ve el elefante completo y se le puede ayudar a tener una mejor calidad de vida al elefante. Por ejemplo, en el caso del negocio, se puede realmente llegar a los objetivos que se desean. Entonces, realmente la fuerza está en nuestras diferencias, no en nuestros puntos comunes, y eso es algo que para mí ha sido muy interesante a través de toda mi experiencia profesional, que es realmente en los puntos comunes uno sabe y los conoce, pero realmente es en tratar de entender lo que los otros pueden traer a la mesa, bien sean las otras funciones, bien sean los otros empleados, es donde realmente puedes comenzar a construir mucho más fuertemente un negocio. Y finalmente, creo que viene un tema que yo creo que todos ustedes esta semana lo han estado revisando bastante y solamente lo quiero tocar muy por encima, que es cuál es la siguiente frontera del ingeniero industrial. O sea, ya han visto que venimos desde el lado de manufactura, tratando de optimizar manufactura, logística, integrándonos mucho más en el modelo de negocio, ahorita incluso llegando hasta diseño de producto y gerenciar toda una empresa. Vienen también todas estas nuevas tecnologías que están colocando un reto a cómo vamos a hacer nuestro trabajo, cómo vamos a permitir aumentar todas esas capacidades que tenemos con estas tecnologías. Y más allá de eso, hay una frase de Fei-Fei Li. Fei-Fei Li es una de las grandes científicas de AI que tiene Stanford, y ella dice, mira, AI no te va a reemplazar, no va a reemplazar el trabajo que tú haces, pero un humano usando AI sí lo va a hacer. Y esta es una gran invitación para todos, para comenzar a explorar y entender mucho más AI, porque hoy en las empresas lo estamos haciendo. Hoy, por ejemplo, uno de los grandes proyectos que hay en cada una de las empresas, y ustedes lo verán mucho también en las noticias, es que estamos comenzando a explicarle a la gente cómo utilizar todos estos nuevos lenguajes de inteligencia artificial como los LLMs, y para poder realmente sacarle el mayor provecho a las capacidades que programas como ChatGPT, como DALL-E, como Imagine pueden darle a los seres humanos. Y finalmente les quería mostrar este último slide, que yo creo que es muy importante también clarificar. La inteligencia humana, la inteligencia artificial nunca va a sustituir la creatividad y la ingenuidad y la inteligencia y la recursividad que tienen los seres humanos. Y yo creo que eso es muy importante también cultivarlo, porque algo que nosotros estamos comenzando a ver en la industria también es que al final la inteligencia artificial es tan inteligente como las preguntas que nosotros podemos hacer. Entonces, al final, realmente los resultados están inspirados en la creatividad y está inspirado en toda la curiosidad que puede tener el ser humano. Entonces, nunca olviden esto, porque ChatGPT nunca va a poder realmente responder exactamente lo que ustedes necesitan hasta que ustedes no puedan realmente hacerle la pregunta correcta. Y vale, con esto era un par de slides que quería compartir con ustedes simplemente como para romper el hielo, pero ahora me encantaría abrir sí, darles a ustedes la palabra
para que me hagan las preguntas que quieran sobre ingeniería industrial, la industria de consumo masivo. Hola Cindy, yo aprovecho para... Bueno, mejor. Aprovecho para saludarte. Un gusto. Y tenía la primera pregunta para hacer. La primera Sí, sería, sobre todo con el tema de disrupción que estás trabajando. Hay dos disrupciones grandísimas que destacan en la educación y la formación de personas en los últimos años. Espérame que se está perdiendo un poco, se está cortando un poquito. ¿Me puedes repetir esa última palabra? ¿Acá me escuchas? Sí, ahí te escucho bien, ahí te escucho mejor. Listo. Listo, vale. No, lo que preguntaba es que con las disrupciones que hemos tenido en los últimos 20 años, la del celular, que todavía no acabamos de acostumbrarnos a tener toda la información disponible en nuestros celulares o celulares inteligentes, ahora con ChatGPT, ¿cómo podemos adaptarnos en la educación o en la formación de estudiantes con estos cambios tan acelerados que tenemos? La semana pasada tuvimos el lanzamiento del nuevo modelo de ChatGPT y ya en tiempo real puede interactuar con nosotros de forma que mucho mejor que cualquier libro, que cualquier profesor para dar retroalimentación de forma directa. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, yo pienso que realmente las tecnologías nos van a ayudar a llevar nuestra imaginación y nuestra creatividad a lugares donde nunca habíamos incluso pensado que sean posibles. Ahora, yo creo que el gran reto es en cómo utilizar la tecnología para realmente aumentar las capacidades que tiene el ser humano y no como reemplazo del pensamiento crítico. Entonces, yo creo que lo primero, y que lo veo también mucho con mis equipos, es a mis equipos les estamos enseñando a hacer prompt engineering. Prompt engineering es la forma como puedes hacerle preguntas a la herramienta para realmente sacarle todo el jugo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay frases muy sencillas o hay preguntas muy sencillas que le puedes hacer. Por ejemplo, si le dices, describe el universo, ese prompt que dice describe el universo va a dar una respuesta que es demasiado genérica, que no le sirve a nadie. Pero en cambio, por ejemplo, si le preguntas, actúa como alguien que quiere explicarle a un niño de 5 años cómo es el universo y cuáles son los elementos más importantes para saber como ser humano, probablemente te va a dar una solución que es mucho más apropiada y que es mucho más interesante. Entonces, yo creo que hay algo que es muy básico y es, tenemos que seguir confiando en la curiosidad humana. Y la segunda es, tenemos que explicarle a los estudiantes, y sobre todo los estudiantes están en un punto muy crítico, porque las empresas están empezando a adquirir todas estas tecnologías y están también enseñándoles a sus empleados a utilizar todas esas tecnologías. Entonces, los estudiantes de alguna forma tienen que saltar en un tren que está corriendo, que está yendo muy rápido. Entonces, por ejemplo, si yo hoy fuera estudiante, sería una de esas primeras cosas que comenzaría a hacer. Comenzaría a tratar de entender mucho más de prompt engineering, también trataría de entender mucho más diferentes casos de uso que se utilizan en la industria, ese tipo de cosas. Trataría de entender mucho más la herramienta, cuáles son los límites que tiene, cuáles son los mejores momentos para utilizarla y sobre todo, yo creo que algo que es muy importante y es tener este framework de cómo funcionan las cosas sigue siendo muy importante porque al final nosotros seguimos siendo los que somos responsables del resultado que tenemos en estas tecnologías. Entonces, eso sigue siendo muy básico. Entonces, creo que la educación tiene un rol importante en desarrollar el pensamiento crítico. Vale, y me robo la última pregunta. En tu equipo,
cómo han utilizado estas herramientas o para qué consideras que es lo más importante en lo que lo pueden aplicar? Mira, una de las primeras cosas que nosotros nos sentamos a hacer es, nosotros sabemos que no vamos a reemplazar un rol completo de una persona con AI, pero lo que sí podemos hacer es entender cuáles son las actividades que esta persona hace y cómo podemos ayudar a esa persona a tener un día más productivo utilizando AI. Entonces, te doy un ejemplo. Es muy importante hacer un sumario, un resumen de las reuniones y decir cuáles son los siguientes pasos que se deben tomar después de estas reuniones. Entonces, ¿qué hacemos? Ya todo lo hace AI, ya todo lo hace, se graban las reuniones y después de que se graban las reuniones, se le pide al AI o se le pide al GenAI que haga un resumen de lo que se hizo y se manda. Normalmente, cuando uno está tratando de hacer este resumen para una reunión importante, se tomaría 2-3 horas. Ahora es algo que realmente va a pasar en unos 15-20 minutos, porque estás en un momento haciendo el resumen, después estás leyéndolo, estás adaptándolo y estás así. Entonces, son esas cosas básicas ahora, pero también hay todo un mundo que estamos desarrollando hasta el nivel de generar contenido para social media a partir de modelos de AI. Entonces, está tanto como a nivel de productividad. Lo que queremos es que cada persona tenga trabajo mucho más que sea mucho más, que tenga mucho más valor agregado, porque estamos ayudando a hacer todas estas actividades que no son de tanto valor agregado con AI. La segunda cosa es que estamos tratando incluso de mejorar la calidad del trabajo que hacemos en el día a día, porque, por ejemplo, si hacemos una recomendación, que normalmente es una página en donde estamos describiendo un proyecto, es una página que ahora se revisa con AI y que está muy bien articulada y que tiene puntos muy, muy fuertes. Entonces, esa es una segunda parte. Y hay una tercera también que es en todo este pedazo de innovación. Entonces, al final, innovación también es sobre cómo recombinar de formas muy diferentes, muchas diferentes herramientas y muchas diferentes ideas. Y eso es lo que también terminamos haciendo con AI. Entonces, como se dan cuenta, la verdad es una herramienta que va a transformar la forma como trabajamos y bueno, se vuelve muy básico aprender a manejarla. Súper, muchas gracias. Tenemos 2 preguntas en el chat. La primera es de Cristian. Dice, ¿qué opina de la obsolescencia programada? Como profesional en la industria, ¿qué ha tenido que hacer frente a este tema? Bueno, la obsolescencia programada ha tenido casi que 2 fases, porque hubo una primera fase en donde era algo muy importante para la industria justamente para seguir creciendo. De alguna forma, por ejemplo, muchos de los productos de consumo masivo sabíamos que tenían un cierto tiempo en donde los queríamos utilizar y después de eso, realmente también como ingenieros industriales, algo que hacemos es nosotros no creamos sobre especificaciones para un problema muy específico, porque al final todo eso adiciona costo, adiciona complejidad y no necesariamente el consumidor está dispuesto a pagarlo y a valorarlo. Entonces, digamos que la ecuación de valor para la empresa y para el consumidor no es muy clara. Ahora, hay una nueva tendencia y que es probablemente una tendencia que ayuda tanto al planeta como a las empresas, que es ya la obsolescencia programada es algo que se está dejando atrás, porque realmente ahora lo que necesitamos es que los productos duren mucho tiempo, porque en la medida en que duran mucho tiempo, eh, ¿cómo lo dices en español? ¿Curva? El footprint, el environmental footprint, la La huella huella de de carbono. carbono. La huella de carbono comienza a ser mucho más pequeña. Entonces, claro, si tú tienes un producto que lo utilices solamente por 1 o 2 años, la huella de carbono es altísima porque básicamente tienes que
o reciclarlo, o tienes que incinerarlo, o tiene que pasar algo con ese producto al final de la vida. Mientras que si tienes un producto que comienza a usarse durante mucho más tiempo, claro, la huella de carbono comienza a ser más pequeña porque básicamente hay muchísimo más uso de ese producto. Entonces, la obsolescencia programada, ustedes se van a dar cuenta que en muchos casos comienza a volverse algo que las empresas están dejando de lado y se está comenzando a crear un nuevo modelo, que es el nuevo, por ejemplo, de refurbishment, en donde básicamente se repara el producto de la mejor, con piezas originales de la mejor forma posible y se le da una segunda vida. Entonces hay muchos modelos porque la realidad ahorita estamos tratando de disminuir la huella de carbono. Súper. María pregunta, ¿considera que es importante el trabajo interdisciplinar entre ingenieros industriales y profesionales en inteligencia artificial para promover la adopción exitosa de EA en la industria? Claro, y realmente, digamos, una de las cosas que ahorita está pasando muchísimo es que nosotros tenemos en la industria hay también data scientists, científicos de data, que básicamente lo que hacen, ellos entienden muy bien la tecnología, entienden muy bien las estructuras de datos, pero no entienden el negocio. Entonces, ahí es donde viene la gran magia de poner un grupo interdisciplinario a resolver un problema, porque, por ejemplo, tienes un user case en donde tienes la persona, por ejemplo, de marketing o la persona de logística que entiende completamente el negocio, y cuando colocamos a esa persona que entiende el negocio con la persona que entiende la tecnología, podemos realmente crear una solución mucho más fuerte que se va a poder aplicar al negocio realmente. Porque claro, algo que había estado pasando durante mucho tiempo es que el data scientist comienza a trabajar y comienza a hacer soluciones, pero realmente si no entiendes cuál es el problema que estás tratando de solucionar, es muy difícil que esa solución realmente ayude al usuario final. Entonces, sí hay, esa es la magia. La magia del grupo interdisciplinario para cualquier tipo de proyectos es muy importante. Súper. ¿Alguien más? Buenas tardes, Cindy. Quiero hacerte la siguiente pregunta. En este auditorio tenemos estudiantes de diversas ingenierías. Está ingenieros ambientales, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, bueno, ingenieros de automatización. Y bueno, ha sido muy agradable escuchar tu conferencia y sobre todo promover algunas capacitaciones a través de la vida, la educación continua y cómo enfrentar los nuevos retos. Entonces, tú hablabas mucho de pensamiento crítico, que es una de las habilidades que tienen que desarrollar, pero sería interesante escuchar de tu parte cómo deben prepararse en otras soft skills, en otras competencias como, pienso yo, adaptabilidad, flexibilidad, innovación, para atender y enfrentarse con la inteligencia artificial y poderle aportar a la inteligencia y a eso que dices, qué profesional va a ejercer con la inteligencia artificial sin ser desplazada, al contrario, cómo prepararse, qué herramientas debe tener en cuenta para ello. Mira, muchísimas gracias por tu pregunta. Me parece espectacular porque justamente creo que está en todas esas habilidades donde el ser humano realmente tiene muchísimas más capacidades, donde nos tenemos que enfocar. Y justamente, por ejemplo, una de las primeras skills que necesitamos es comunicación. Entonces, tenemos que ser capaces de pararnos en un auditorio y hablar con la gente. Tenemos que ser capaces de poder presentarnos, poder explicar nuestras ideas, poder estructurar nuestras ideas y poder compartirlas con otra gente. Entonces, creo que hay un pedazo que para el ingeniero es muy bueno con toda la parte técnica,
Y esa es una fortaleza que no se debe perder porque ahí es donde está gran parte del valor que tiene el ingeniero. Ahora, uno de los grandes retos que tiene cuando llega a la vida profesional es la posibilidad de comunicar ideas, la capacidad de poder trabajar en equipos. Entonces, uno, para comunicación, yo creo que es muy importante, tanto desde la universidad como a cuenta propia, comenzar a crear esas experiencias en donde tengas que enfrentarte al público, tengas que enfrentarte a equipos, en donde tengas que decir tus ideas y también comenzar incluso a desarrollar esto un poco teórico al principio, como entender cómo se estructura una idea, cómo se hace para que una idea sea contagiosa, porque una idea para que sea contagiosa tiene que ser simple, tiene que ser una historia, tienen muchos elementos. Entonces, esa puede ser una primera cosa. Ahora, hay una segunda cosa, que es el pensamiento crítico. Realmente se construye día a día y se construye con exposición a muchos tipos diferentes de información, porque realmente lo que quieres tener diferentes perspectivas, que al final uno las integra y uno es capaz de tener argumentos para defender o para realmente poder tomar los elementos, o sea, poder tomar las ideas y poder, más allá de juzgarlas, poder realmente discernir si lo que me están diciendo me hace sentido o no. Entonces, creo que viene un pedazo que es justamente lo que explicaba en tratar de ser más generalista y tratar de realmente aprender de cuántas cosas sean posibles. Entonces, esa viene que sea una segunda gran soft skill que se necesita. Y yo creo que hay una tercera que es realmente poder tener una mente abierta y poder escuchar. Y para mí la posibilidad de tener una mente abierta y poder escuchar sin la necesidad de tener la razón o sin estar esperando para poder hablar es muy importante. Porque cuando uno escucha gente que tiene backgrounds diferentes, que tiene una profesión diferente, que tiene necesidades diferentes, uno aprende muchísimo y realmente comienza a generar mucho más criterio. Entonces, creo que esas son cosas que la inteligencia artificial realmente nunca va, o mejor dicho, más allá que nunca va a poder hacer, porque me imagino que en algún punto lo logrará hacer, en el momento actual no lo hace. Y ese es el momento actual en donde nosotros realmente necesitamos desarrollar esas habilidades. Gracias. ¿Alguno de los estudiantes quiere hacer una pregunta o los profesores? Dixon. Gracias, Edgar. Buenas tardes. Retomando el tema de la obsolescencia programada, es que vi una noticia que el mes pasado en el Parlamento Europeo pues se aprobó una ley relacionada con el derecho a reparar, ¿no? Sí. O sea, la idea que cualquier consumidor que compra un producto debe poder reparar ese producto, no tener que pues, desecharlo y comprar uno nuevo. Quisiera preguntar, pues, ¿qué opinas de eso? Y si crees que esta legislación pues, se va a copiar en otros países y otros mercados. Mira, yo creo que es una regulación espectacular y realmente es una regulación que es mucho más, la parte de obsolescencia del derecho a reparar es un pedazo de la regulación que se llama el European Green Deal. Entonces, esta es una regulación en donde realmente son una cantidad de medidas que la Unión Europea está pasando para realmente acelerar la conversión hacia una forma más sostenible de manufactura. Entonces, por un lado está poder reparar lo que tenemos, o sea, alargarle la vida y en la medida en que se alarga la vida también se disminuye la huella de carbono, pero también está, por ejemplo, el empaque. También está, por ejemplo, volver un poco también más responsables a los productores sobre los
los desechos que se crean. Entonces, hay un montón de medidas y realmente creo que es una de las formas que hoy se tienen para poder acelerar toda esa conversión que se necesita para realmente tener productos más sostenibles. Ahora, ¿cuál es el gran reto que todos tenemos en todas las industrias? Es que hoy para acelerar la conversión necesitaríamos casi que construir nuevas plantas, porque nuestros productos están diseñados basados en una gran escala y hoy el gran reto es cómo conseguir que podamos rediseñar esos productos y generar nuevas formas de manufacturarlos en un ambiente en donde el consumidor no está dispuesto a pagar más. Entonces, la regulación realmente ayuda a crear los incentivos correctos para que esa transformación suceda. Entonces, por un lado, me parece espectacular como ciudadana, o más que como ciudadana, como una persona que habita en Europa, me parece que es un gran derecho, porque al final también es la posibilidad que todos tenemos de poder extender el valor que podemos tener sobre las cosas. Y creo que hay muchos lugares en el mundo donde hoy esto ya ocurre. Por ejemplo, en lugares incluso tan desarrollados como Japón, la gente repara absolutamente todo, porque está esta idea que tenemos que utilizar cada material o cada cosa que tenemos hasta el último momento porque necesitamos utilizar bien nuestros recursos. Entonces, creo que hay lugares en donde hoy, sin la necesidad de la regulación, se está acelerando. Yo esperaría que una regulación ambiental tan fuerte como está en Europa viniera mucho más rápido a lugares, por ejemplo, como Japón, como Corea, como este tipo de lugares. En Estados Unidos va a depender mucho también de la cantidad de la intención política que tienen los diferentes estados, pero me imaginaría que en las costas es algo que podría estar pasando muy rápido. Y al final, ese es otro de los grandes retos que tiene la industria de consumo masivo, porque nosotros tenemos una escala global. Entonces, nuestros productos realmente se producen para el mundo. Entonces, al final, algo que es muy interesante que está pasando es que todos los productos que están producidos en Europa realmente están comenzando a ser mucho más sostenibles y están siendo más sostenibles no solamente para Europa, sino para el mundo. Gracias. Un gusto. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Joana, por toda esta información muy interesante. Tengo una pregunta relacionada con la educación, digamos. Sí. Tú estás como en una empresa, en estos sistemas productivos, pero ¿cómo ves los sistemas educativos? Bueno, ¿cómo se están alineando esos sistemas educativos a estas nuevas realidades? Y si conoces, me gustaría como conocer tu opinión y si has visto casos o cosas que suelen siendo o que son exitosas en este proceso académico. Me encantaría que lo pudieras compartir. Muchas gracias. Claro, mira, yo creo que algo que está pasando, algo que pasa mucho también con la educación es que a la educación a veces le cuesta estar a la vanguardia en el sentido que son ciclos muy largos. O sea, si revisamos esto un poquito más a detalle, ves que son 5 años actualizar los pensums, todo esto de la educación básica comienza a ser un poco difícil para realmente estar todo el tiempo en la última tendencia. Ahora, algo que estoy viendo muchísimo que está pasando, que está comenzando a revolucionar completamente la educación, realmente son los cursos cortos, realmente son todo este mundo de educación después de por vida, porque realmente eso es lo que comienza a pasar. Y veo que cada vez más hay esta necesidad que tienen los profesionales de seguir aprendiendo y seguir avanzando. Entonces, se vuelve más una responsabilidad que tiene cada profesional de buscar
esos cursos, de buscar esos elementos que necesita, porque ahora realmente la industria digital también ha cambiado completamente el panorama. O sea, antes teníamos que ir a la universidad y teníamos que estar presencial durante muchísimos años para llegar a tener un título. Ahora realmente, por ejemplo, hay cursos en Coursera que pueden realmente ayudarte a solucionar esa inquietud que tienes en un par de semanas. Hay muchas cosas que comienzan a realmente nutrir la curiosidad que se tiene. Entonces, lo que yo veo es que hay una necesidad de formar a la persona y darle las herramientas básicas para que después pueda ir y pueda explorar el mundo. Entonces, creo que la universidad hoy tiene un rol importante en realmente crear esos fundamentos del edificio, en dar todos esos elementos básicos. Y después ya es el estudiante, que todos somos todos, ver las mejores posibilidades. Y yo creo que ahí lo que podría darte un poco de guía es que diría, hay probablemente 4 grandes tendencias que se tienen ahí. O sea, hay una tendencia en entender la industria. Entonces, hay muchos cursos sobre, por ejemplo, cómo entender que te ayudan realmente a profundizar en la dinámica que tiene la industria, pero también hay muchos otros elementos técnicos que hay que seguirse actualizando, por ejemplo, como nuevos programas de nuevos nuevos lenguajes de programación o nuevas ideas que se quieran tener. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que aprender psicología del consumidor y tuve un mes para aprender. Entonces, no podía volver a la universidad por 5 años, tenía solamente un mes. Entonces, ahorita lo que está pasando es que hay muchísima información, pero sí hay que tener un pensamiento muy crítico para escoger cuál formación hacer. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguno? Bueno, una pregunta a ustedes. Ella habló de generalistas, ¿cierto? Pensamiento sistémico, ¿verdad? Visión holística, pensamiento crítico, liderazgo, competencias, ¿verdad? ¿Qué otra cosa les interesaría confirmar que deberían hacer? Ah, educación continuada, ¿verdad? Está diciendo, no solamente terminar, sino que adelante actualizarse. ¿Qué cosas les interesaría a ustedes saber que responda a sus inquietudes como ingenieros que están trabajando para el futuro? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre poderle preguntar, oiga, está ejerciendo, qué nos aconseja? ¿Qué se les ocurre decir? Dale, pero si tú estás bien adelantado, así. Da ejemplo. Hola. No, pues sí, la pregunta era como que ustedes tienen mucho énfasis a la hora de comparar hojas de vida de gente nueva que va entrando. Entonces, ¿cómo analizarías el mercado a la hora de hacer una educación continua? Como en qué especializarme, qué puertas se están abriendo y asimismo qué otras se están cerrando. Mira, yo creo que, primero, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta que incluso yo misma me hago el día de hoy, porque, claro, una carrera es una carrera de, ya como nos vamos a pensionar a los 65, es una carrera de toda una vida. Y yo creo que esa es una pregunta que uno tiene que tener siempre en la mente y siempre tiene que estar buscando alternativas. Creo que la primera cosa que te podría decir es que lo que las empresas hoy están buscando es alguien que sea muy flexible, alguien que tenga muy buenas tanto características, o sea, conocimiento técnico, pero que también tenga sus soft skills. Y uno de los soft skills más importantes es comunicación. Entonces, hay varias etapas en el proceso de
de contratación, pero diría que todo comienza con una muy buena hoja de vida, muy bien escrita, con muy buena comunicación, y después la entrevista es la parte más importante, donde realmente va a comenzar a brillar toda esa estructura mental que se tiene y que se puedan articular las ideas. Entonces, una de las primeras cosas que yo trataría de hacer es, trataría de comenzar a desarrollar la capacidad de comunicar, la capacidad de articular ideas y específicamente con el tema de la industria. Yo te voy a decir algo que me lo dijo mi mentor y que sigue siendo mi consejo para esta pregunta siempre. Esta es una pregunta muy personal. Depende mucho de cuáles son las pasiones que tú tienes, de en dónde tú sientes que puedes hacer un cambio. Y también depende mucho de cómo ves tu carrera. Porque, por ejemplo, hay carreras donde, o hay trabajos en donde el producto va a ser muy tangible y se va a ver. Por ejemplo, en mi caso, yo me demoro 2 años diseñando una crema de dientes, pero yo voy al anaquel y yo veo la crema de dientes. Para mí es muy tangible. Pero, por ejemplo, mi esposo trabaja en la industria farmacéutica y para él, el mismo producto se demora 17 años en salir al mercado. Entonces, en su caso, él ha trabajado en muchos proyectos, pero nunca ha llegado a ver su producto realmente desde que lo creó hasta que terminó en la mano del consumidor. Entonces, todo esto para decirte que primero hay una conversación muy importante con uno mismo de qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero hacer, en dónde creo, dónde siento muchísima pasión, porque una carrera realmente es un maratón, no es un sprint. Y después de eso vienen todas estas habilidades que son un poco, no quiero decir genéricas, pero que aplican para cualquier posición, como son muy buena comunicación oral, muy buena comunicación escrita, muy buenas habilidades técnicas. Y al final también hay otra cosa que es importante y es toda la experiencia que se traiga es una experiencia que al final termina sirviendo. Entonces, mi otro consejo es, no tengan miedo a explorar diferentes opciones, a explorar diferentes oportunidades, estén abiertos a aprender cosas nuevas cada día, porque no saben en qué momento van a necesitar ese conocimiento que están adquiriendo. Te doy un ejemplo muy, muy sencillo. Yo no sabía absolutamente nada de carros cuando yo llegué a Alemania. Nada. O sea, nada, 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 nada. Tuve que aprender un montón de cosas de carros. Y tuve la suerte que pude trabajar en Audi durante varios años. Al final, yo dije, bueno, esto de los carros realmente no es para mí, porque es una industria también que es bastante pesada y es bastante masculina, sobre todo en Alemania. Y yo no veía realmente el potencial para seguir creciendo como lo quería hacer. Me fui a la industria de consumo masivo, me encantó. Yo pensé que en mi vida jamás iba a volver a utilizar todo ese conocimiento. ¿Qué me pasó? Cuando estaba trabajando en Medio Oriente y tenía que tener conversaciones con distribuidores en Arabia Saudita, lo primero que comencé a hablar fue sobre carros. Y hizo una conexión instantánea con este distribuidor y pudimos hacer negocios muy rápido. Entonces, al final, algo que yo pensé que en mi vida jamás iba a utilizar, terminó siendo una ventaja competitiva que tenía versus muchas otras personas que estaban ahí tratando de negociar con esta persona. Entonces, esto solamente es como una invitación, primero, para que tengan una conversación muy profunda con ustedes mismos, qué es lo que les gusta, dónde sienten pasión, qué es lo que quieren hacer realmente. Segundo, que comiencen a explorar el mundo, que comiencen a explorar todas las opciones que puedan, porque al final todo eso va a comenzar a ayudarles a realmente llegar a crear la carrera que quieren. Hola Cindy, tengo una pregunta. Sí. Estabas diciendo que el trabajo de muchos humanos iba a ser reemplazado con
no nos iba a reemplazar como tal la IA, sino una persona que maneja la IA, ¿no? Sí. Mi pregunta es acerca, digamos, qué carreras pueden llegar así como que a disminuir, digamos, la cantidad de personas que se necesitan hoy en día para el empleo, o sea, trabajar. No sé si Claro. me hice entender. Claro, mira, yo creo que hay muchas cosas, sobre todo yo creo que lo que a veces es muy difícil, esa es una pregunta muy interesante y muy difícil de responder. Te voy a decir por qué. Hoy el AI no puede reemplazar a una persona, porque hoy el AI no puede hablar con la persona, entender todo un equipo multifuncional y decir, esto tiene que hacerse y ya. Hoy el AI necesita que nosotros le hagamos preguntas. Entonces, hoy lo que sí puede pasar es que hay ciertas actividades dentro del día de la persona que que se van a reemplazar, pero realmente que se van a comenzar a volver mucho más eficientes cuando utilices el AI. Ahora, para ir un poco más a fondo en cuáles son las cosas que realmente, digamos, donde no vemos que vaya a haber mucha más demanda para trabajar, es en todas esas actividades que son extremadamente repetitivas, por ejemplo. En cosas que sean extremadamente repetitivas, va a ser, dependiendo del caso, muy difícil, va a ser muy fácil para el AI o muy fácil automatizar ciertas actividades. Entonces, hoy diría que más allá y también veo la pregunta por otro lado, digo, un poco más allá de la preocupación de qué es lo que va a dejar de existir, la preocupación tiene que ser en cómo puedo utilizar esta herramienta mejor para poder crear muchas más ideas. Entonces, por ejemplo, pensaría que hoy hay algo que yo veo incluso dentro de la empresa y dentro de la industria. Hoy hay una escasez increíble de ingenieros de data y de data scientists y de gente que puede realmente entender AI. Hoy, por ejemplo, estamos reclutando un equipo entero de gente que pueda manejar AI para que ayude a muchos de nuestros equipos de negocio a crear esas soluciones. Entonces, por ejemplo, hoy poder entender AI es un gran diferencial en el mercado. Eso es lo que podría decir sin, sin perjuicios, de pronto a equivocarme en cuáles se van a acabar, porque eso sería muy difícil de decir, pero te puedo decir cuáles son las que hoy más estamos necesitando. Bueno, yo tengo otra pregunta y es precisamente la siguiente. Em, ¿Cómo se podría mejorar la inteligencia artificial para que pueda ser implementada en los sistemas educativos y pueda realmente ayudar a que las personas desarrollen mejor sus capacidades, tanto de inteligencia como en otras asignaturas o en otros ámbitos que precisamente están relacionados con el ámbito laboral? Mira, y esa es una pregunta genial, me encanta. Te digo que una de las cosas que me sorprendió, y justamente lo aprendí esta semana, tú le puedes pedir a ChatGPT que te interrogue y que te ayude a entender en qué elementos necesitas mejorar, por ejemplo, tu comunicación o, por ejemplo, qué es lo que deberías saber para tener suficiencia en algún tipo de conocimiento. Entonces, realmente imagina a ChatGPT y a todas esas herramientas de LLM como un compañero que tiene acceso a absolutamente toda la información que nosotros tenemos hoy y que más encima puede actuar diferentes roles. Entonces, por ejemplo, incluso ahorita estamos comenzando a aprender diferentes idiomas con ChatGPT. Porque, por ejemplo, le podemos pedir a ChatGPT que actúe como, y literalmente ese es el prompt que se hace, que actúe como un profesor de francés para un estudiante que tiene el nivel
B1 o A1 o lo que sea, y que está tratando de aprender este tipo o este tema, cuáles son las cosas que esta persona debería aprender y cuál sería, por decirlo así, el plan de estudios que debería seguir para mejorar en cierto determinado tiempo, y él lo va a hacer. Entonces, de alguna forma también esta es la gran flexibilidad que tiene la herramienta, que todas esas ideas, de todas esas cosas, por ejemplo, que estamos discutiendo, son preguntas que le podemos hacer y son conversaciones que podemos tener en tiempo real con el AI. Ahora, creo que algo que está pasando es que creemos que ChatGPT o todos esos LLMs son Google. Y la verdad, los dos están diseñados para cosas completamente diferentes. En Google estás haciendo una pregunta y estás buscando una respuesta. En ChatGPT y en los LLMs estás queriendo tener una conversación. Y muchas veces lo que pasa es que utilizamos la herramienta y decimos, no me gusta la respuesta que me da, pero realmente el reto está en aprender a preguntarle cosas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, mira, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hago o cómo hacemos nosotros como estudiantes para diferenciar lo real de lo creado por la IA? ¿O qué nos aconsejas tú sobre cómo hacerle preguntas a la IA para que se parezca a lo que hoy en día vivimos? Mira, la verdad es que hoy es imposible de diferenciarlo porque justamente ese es uno de los filtros que utiliza el sistema. Hoy el sistema básicamente dice, la respuesta que te entrega es una respuesta que es humana. Y ese es, o sea, me han dicho, tiene todas las características de ser una respuesta que un humano podría dar. Entonces, hoy no hay una herramienta para poder realmente diferenciar lo que fue creado por un ser humano de lo que fue creado por AI. Ahora, yo creo que una de las cosas más importantes que hoy pueden hacer como estudiantes es utilizar la herramienta, pero más allá que para hacer trabajos rápidos, es para explorar las posibilidades que tiene. Y para eso te recomendaría que lo primero que hay que hacer es hacer un curso de prompt engineering para aprender a hacerle las preguntas. Y ahora eso es lo que me encanta porque lo conecto con algunas de las preguntas que me hacían antes. Hoy hay muchísimas opciones en Internet para realmente hacerlo. Hay uno que es muy bueno que hace IBM en Coursera. Creo que se demora como 5 horas o 4 horas, una cosa así, pero después de eso vas a ver la diferencia que hay entre cómo hacerle preguntas, el antes y el después, de cómo le puedes hacer preguntas al AI, porque sí hay una diferencia demasiado grande y esa es la que está comenzando a ser un gran diferencial para profesionales en la industria. Pues muchísimas gracias por tu participación. También, ¿ahí me estás escuchando bien? Sí, sí, sí. Por favor, le regalamos un aplauso a Cindy por su charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Es espectacular y muchas gracias por todas las preguntas. Cualquier cosa, cualquier pregunta adicional que tengan, me lo pueden hacer llegar vía Jorge y estoy muy feliz de responder preguntas. Igualmente, una alegría volver a verte, Cindy. Igual, muchísimas gracias. Un gran abrazo y que estén muy bien. Chao, que tengan feliz tarde. Chao. Chao, Cindy. Chao. ¿Que desconecta? Está casada, está casada. También quiero agradecer al profesor Edgar y a todos ustedes por participar en la actividad.
Recuerden que tenemos ahorita 2 actividades adicionales. Tenemos también la competencia de robots en el hall principal y tenemos película a las 6 para que veamos el resultado de todo esto que hemos hablado de la IA Ex Machina. Quien no se la haya visto es muy buena. Es en el 7A, en el 702. Entonces, a las 6 de la tarde hay cine, hay palomitas, de 6 en adelante les invitan a ver esa película, entonces bien puedan. Y hay videojuegos y concursos de robótica. Entonces, bueno, para los que están en pensamiento sistémico, sí, gracias. Gracias. Chao, profesor.